Muy buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo ciclo de Mamá en Vivo Comparte. Estoy feliz de estar con ustedes nuevamente. Y hoy los invitamos a reflexionar y a pensar, conversar acerca de un tema que tiene un gran impacto para nosotros en la educación de nuestros hijos, que es el uso responsable de la tecnología. Y por eso convocamos a Adriana Velasco. Ella es psicóloga de la Universidad Católica de Chile, también tiene un máster en matrimonio y familia y también es experta en esos temas. Por eso me gustaría que ella nos cuente también lo que ha investigado y toda la experiencia que tiene en el tema del uso responsable de la tecnología, justamente para que nos podamos replantear como padres qué es lo que podemos hacer frente a este contenido que tanto impacto tiene en nuestras familias. Así que muchísimas gracias, Adriana, por darte el tiempo para estar con nosotros hoy en Mamá en Vivo Comparte. Muchas gracias, Rocío, por esta bienvenida. Muy contenta de poder hablar este tema con ustedes. Estamos viviendo un segundo año de pandemia, donde los niños pasaron a tener clases en la casa y por lo tanto se conectaban a Teams o a Zoom, pero además en el momento libre se desviaban rápidamente hacia otra página dentro de Google, ¿no es cierto? Y empezaban a navegar, ¿no? Y por supuesto ahí viene la preocupación de los padres. Entonces eso que ya venía de hace tiempo, ¿no es cierto?, se exacerbó y se aceleró con la pandemia. Lo primero es decir que estamos en una era digital, ¿no es cierto?, vivimos inmersos en ella, y por lo tanto la tecnología, las redes sociales, las plataformas, son parte de nuestra vida y más aún de la vida de sus hijos, quienes han nacido con esto. Y por lo tanto, podríamos decir que las redes sociales y toda la navegación, ¿no es cierto?, el mundo en línea, es parte del mundo real, ¿no? Es un continuo. Y por eso mismo hay que preparar a los niños desde chiquititos para poder entrar bien a este mundo que además es un mundo de posibilidades. Yo esto lo comparo con cuando uno le enseña a un niño a cruzar la calle. Cuando yo le enseño a mi hijo a cruzar la calle, primero veo que tenga una edad adecuada para poder cruzarla. Segundo, no llego y le digo, bueno, cruza y lo miro desde el otro lado, ¿no? Sino que lo voy acompañando en ese proceso y por lo tanto primero le enseño las reglas del tránsito, se las muestro, le muestro las señales, después cruzo con él de la mano, ¿no es cierto? Y le voy explicando. Quizá después el niño cruza y yo lo miro desde el otro lado, pero estoy ahí. Y luego, cuando ya veo que ha aprendido bien, que además tiene la madurez necesaria, hago que cruce solo la calle. Si eso lo hacemos para cruzar la calle, ¿cuánto más debemos acompañar a nuestros hijos para cruzar miles de calles, avenidas, etcétera, que es lo que representan las redes sociales hoy? Miles de caminos que se cruzan. Y para eso también la propuesta que yo traigo y que ha salido además de la investigación es centrar la mirada en el niño más que en nosotros o en nuestras preocupaciones. Cambiar la mirada, ¿no? ¿En qué sentido? Que a veces tenemos sustos, por supuesto, tenemos miedos, pero estos miedos pueden alejarse si es que vemos primero a nuestros hijos, cada uno desde su individualidad y de sus intereses. ¿Por qué a un niño de 11 años le llama tanto la atención un videojuego? ¿Qué es lo que le gusta? ¿No? Porque la gráfica es espectacular, porque el niño todavía está como en un pensamiento entre concreto y se va abstrayendo a poco, ¿no es cierto? Porque le gusta la competencia, la estrategia. En la medida que yo voy entendiendo eso, me puedo preparar mejor a mi hijo, ¿no? Lo mismo un adolescente, ¿por qué está horas y horas pegado en Instagram, en TikTok y hace videos y se angustia cuando aparece una niñita estupenda y ella cree que no es igual a esta niñita, ¿no es cierto? Y que es inferior. Entonces, bueno, porque está en la adolescencia, porque quiere pertenecer a un grupo, porque se mira, se está comparando constantemente con los demás, o sea, es parte de su etapa de desarrollo. Y en ese sentido, ¿cómo podemos ir educando la mirada de nuestros hijos?
Primero, la respuesta, o sea, primero es ir formando en criterios e ir formando en buenos hábitos y virtudes, ¿ya? Tal como nosotros formamos en el hábito del sueño, de la buena alimentación, también vamos enseñando en las reglas de educación, ¿no es cierto? Eso mismo se va aplicando en el mundo virtual. Entonces, yo tengo que ir preparando a este niño, primero en la confianza en sí mismo, luego en su autoestima, su autoconcepto, quién es, fortalecerlo en su identidad, para que así, cuando navegue en las redes, no se deje llevar tanto por la presión del grupo, ¿no es cierto? Y además sepa discriminar, yendo a los contenidos inadecuados, sepa discriminar aquello que es real de aquello que no lo es, aquello que conviene de aquello que no conviene, aquello que es ético de aquello que no es ético o es inmoral, etc. Y en ese sentido, perdón que me alargue, pero dentro de los riesgos de la tecnología, una línea de los riesgos es justamente el exceso de contacto con contenidos inadecuados. Y ahí está, por ejemplo, los contenidos violentos, ¿no es cierto? Los contenidos hipersexualizados o la pornografía, y también los contenidos falsos o descontextualizados, las famosas fake news. Y por lo tanto, yo tengo que preparar a mi hijo, ¿no es cierto? O si soy profesor, a mi alumno, en formar un pensamiento crítico, en formar un criterio para decir esto me conviene y esto no me conviene. Esto forma parte como de la educación integral de los hijos. No va separado de la educación, como decía yo, en los hábitos, ¿no es cierto? O en ser buen hijo, en ser buen hermano, va unido. Eso. No sé En si este sentido, me parecía muy interesante lo que conversabas acerca de los contenidos inadecuados, y por eso también me surge la pregunta como padre, ¿por qué es tan importante que nosotros los padres respetemos los límites de edad que se establecen en cada tipo de programa, en cada red social? Porque por un lado vemos chicos de 10 años que tienen perfiles de redes cuando sabemos que hasta la propia tecnología tiene edades de 13 o 14 años. Entonces, ¿por qué es tan importante que como padres, además de analizar bien el contenido, entendamos también que detrás de ese límite hay una razón de ser que es importante transmitirle a nuestros hijos? Muy buena pregunta, Rocío, muy buena pregunta. Efectivamente, hoy día estamos bombardeados, ¿no es cierto?, y nuestros hijos bombardeados de contenidos a los cuales pueden acceder fácilmente. Vemos las series que están apareciendo, ya vamos a hablar, ¿no es cierto?, como la serie del calamar, o a lo mejor hay ciertos videojuegos como Call of Duty que es violento. Entonces, y también hay ciertas, o sea, las plataformas, las redes sociales, que son entretenidas, son interesantes, pero efectivamente ponen un límite de edad, ¿no? Es decir, no me puedo hacer un perfil antes de los 13 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente, acorde a lo que estabais hablando antes, hay que respetar el ritmo de crecimiento del niño. ¿Ya? Nosotros tenemos un ciclo vital. Hoy día está la tendencia a decir que, dado que estamos expuestos a tanto contenido y que los niños se informan de todo, vivirían la adolescencia antes que la edad que realmente se vive, que es la pubertad a los 11 años y empieza la adolescencia a los 13, o sea, la adolescencia media, entre los 13 y los 14 años, y luego ya la juventud, ¿no es cierto? O adolescencia tardía, 16, 17, 18 años, ¿no? Entonces, está la tendencia a decir que esto se va a adelantar. Pero la verdad es que el peligro es que efectivamente los niños se adelanten en conocer
¿ya? En conocer temas, de sexo, o sea, temas sexuales, pero explícitos, ¿no es cierto? En tener acceso a publicar lo que ellos quieran de ellos mismos y respecto de los demás, pero sin tener la madurez necesaria. La madurez intelectual, ¿ya? De nuestro cerebro no se puede adelantar. Y por lo tanto, un niño puber, podríamos decir, que tiene 12 años, que todavía no tiene un pensamiento abstracto, que todavía no tiene su desarrollo moral completo, diría Colbert, ¿no es cierto? Todavía no llega a haber internalizado y tener su propio código de valores, ya, y criterios como de comportamiento, sino que más bien sigue lo que le dice el adulto o está un poco más externalizado. Como eso todavía no lo tiene, es muy probable que el niño, si está en Instagram a los 11 años, 12 años, ponga una foto, por ejemplo, una niñita, no sé, ponga la foto de perfil, ¿no es cierto?, en bikini, y ponga muchas fotos en la playa, que uno dice, bueno, fantástico, está en la playa. Claro, pero ¿quién ve esa foto ya descontextualizada, ¿no? Que un adulto la puede ver. Además, esa niña también, por ejemplo, muchas cosas se pasan por Instagram. Aquí voy a dar un ejemplo de una tienda famosa, conocida de ropa de niña, o sea, de mujer en realidad, que, que no fue la tienda, sino que fue un desconocido que haciéndose pasar por la tienda, mandó un aviso en Instagram de las niñitas que quisieran ser como embajadoras de moda de esta tienda, que mandaran sus fotos a tal mail, etcétera. Y gracias Rocío, a que una niñita había sido formada en criterio, que le pareció raro esto, porque además aparecía un mail que no era el nombre de la tienda, sino que era un nombre como de una persona, se lo comentó a su mamá escribió a la tienda y efectivamente era falso, ¿no? Si esa niña no hubiera tenido el criterio, lo hubiera mandado, y quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Le llega a mano de desconocidos fotos de miles de niñitas, y quién sabe qué hace ese hombre, ¿no? Entonces, es necesario respetar efectivamente la normativa. También un videojuego puede ser, no porque sea videojuego, va a ser para un niño de 11 años, que es la edad en que más se interesan por esto, ya 11, 12 años. Puede que ese videojuego sea más para adultos y sea o para adolescentes, ¿no? Y sea para 15 años, 16. Entonces, la respuesta sería, yo no puedo adelantar el organismo, o sea, la persona humana es bien sabia y no puede adelantar su crecimiento, que es integral. Sabemos que no solo es lo biológico, ¿no es cierto? Es integral porque crece, se desarrolla el cerebro, o sea, se desarrolla el pensamiento, se desarrolla también, bueno, lo biológico, por supuesto, lo social, ya lo espiritual, y eso no se puede adelantar. Tal como cuando un niño, a lo mejor un niño a los 15 años, quizás se pegó el estirón, y a lo mejor mide unos 60, ¿no es cierto? Alcanza perfectamente los pedales de un auto, puede manejar perfectamente, sabe hacerlo, pero por algo la edad mínima son los 18 años. No solo porque alcance el pedal, alcance la palanca de cambio y el manubrio y pueda ver bien, sino porque necesita una madurez para poder discriminar lo que está bien de lo que está mal y para poder ponerse él mismo sus propios límites, que es algo que los adolescentes y jóvenes necesitan hacer en las mismas redes. Y por eso también, Rocío, que existen ciertas redes que a lo mejor no son muy conocidas, pero que van preparando al niño para después generar ya entrar de lleno en las redes sociales, ¿no? Había una como Penguin, por ejemplo, que ahora ya a lo mejor no está tan activa, ¿no? Pero era como una red social, entre comillas, pero para niños, donde se exigía estar con los papás y tenía una serie de, por supuesto, de filtros. Entonces iba preparando al niño para una siguiente etapa. Y aquí lo último decir también que, por ejemplo, una pregunta que siempre se me hace es, ¿a qué edad le puedo pasar un celular a un niño?
la clásica pregunta, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a los 14, de hecho la Sociedad Americana de Pediatría, la sociedad canadiense también, dicen que un niño no debiera tener un celular propio antes de los 14 años. Y a lo mejor a los 12 que sea de los padres y que se lo pase a veces, ¿no? Perdón, a los, sí, 12, 13. Pero no antes de los 14 su propio celular. Claro, sin embargo, efectivamente hay mamás que a lo mejor están preocupadas porque su hijo va caminando al colegio, ella no lo puede ir a buscar y necesita que ese niño le avise de alguna manera que está bien, ¿no? Y a lo mejor el niño tiene 12 años, ¿no es cierto? Y entonces dice, bueno, necesito pasarle un celular. Entonces ahí yo le devuelvo la pregunta y le digo, a ver, primero, ¿qué le estoy pasando a ese hijo cuando le estoy pasando un celular? Le estoy pasando libertad, le estoy pasando tiempo para hablar con sus amigos, para ponerse al día. ¿Qué le estoy dando? Porque no es un regalo, es una responsabilidad. Segundo, ¿qué herramientas tiene mi hijo para saber usar ese celular? ¿Sabe ponerse límites? ¿Le he enseñado cómo responder un mensaje de WhatsApp, por ejemplo? ¿Le he enseñado con quiénes hablar y con quiénes no hablar? ¿Ya? Y por último, bueno, si en realidad necesita ese niño un celular a los 12 porque, como les digo, porque yo no lo puedo ir a buscar o no sé, necesito saber que está bien, etcétera, que es muy comprensible, bueno, ¿qué tipo de celular le voy a pasar? ¿Necesito un smartphone última generación, 4G y con todas las aplicaciones? Eh, ¿Necesita un WhatsApp abierto a todo el mundo o en realidad yo puedo regular eso? Entonces, es importante preocuparse de las herramientas que este niño tiene para poder acceder a este celular eh, o a las plataformas que quieran, ¿no es cierto? Ese es un punto muy importante, yo creo, como padres, preguntarse el para qué. Porque a veces el para qué empieza siendo una cosa y después no nos damos cuenta y lo abrimos al todo, y en el fondo lo pensamos con un fin distinto. Entonces, cuando abrimos esa puerta, tener nosotros los padres muy en claro el para qué, ¿no? Para qué queremos darle esta herramienta a nuestros hijos y que eso sea algo conversado, comunicado y entendido, digamos, entre todos. Y ahí también me surge esta duda que tienen muchos padres, claro, con la pandemia y el tema de que están muchos padres trabajando, los chicos tienen un acceso a la tecnología distinto que antes porque se ha usado como una herramienta educativa. ¿Cómo hacemos los padres para supervisar y controlar el acceso al contenido que tienen nuestros hijos? Porque justamente hay veces que no podemos estar siempre al lado de ellos viendo qué es lo que hacen. Además de este tema que hablábamos antes de la importancia de educar la mirada, ¿qué herramientas podríamos utilizar? Muy buena pregunta también. La verdad es que en general, también en el estudio que yo hice de Fortnite, los papás tienden a tener un estilo ya de educación más bien restrictivo, donde, ok, yo le pongo horarios para navegar al niño, además pongo filtros parentales, hay aplicaciones en el celular que incluso hacen que controle el resto de los celulares de la casa y lo corto y apago el celular cuando no quiero que mis hijos sigan navegando, etcétera. Y por lo tanto es un estilo como más restrictivo. Pero los estudios muestran, y uno también lo ve en la práctica, que si yo me quedo ahí en lo restrictivo, pero no me no enseño no enseño a los niños eh, a tener un criterio para navegar, no formo en habilidades críticas, ya en competencias digitales, que es lo que se llama hoy, que significa no solo aprender a usar un computador, aprender a configurar un perfil, sino que tiene que ver más bien con el uso creativo, crítico e informado de las tecnologías. ¿Ya? Si yo no formo en eso, la supervisión no basta. La restricción de horario no basta. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo a mi hijo quizás no le, supongamos, ¿no? No lo dejo jugar Fortnite
pero no le expliqué muy bien por qué, solamente no lo dejo jugar ese juego porque no me gusta, pero en realidad tampoco sé bien de qué se trata, pero que no juegue. Pero resulta que este niño en 2 días más va a ir a la casa del amigo, se va a ir de vacaciones, donde un amigo donde tienen otras reglas, y como no sabe por qué, bueno, va a jugar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se trata? La idea es, y el llamado es que ustedes, padres, madres, sean mediadores educativos de sus hijos, ¿ya? Mediadores educativos activos. ¿Qué significa eso? Meterse en el mundo de los niños. Sé que es difícil porque requiere tiempo, ¿ya? Pero eso significa, no solo, es decir, ok, uno puede poner horarios, por supuesto, puede a lo mejor poner un filtro, pero yo tengo que avanzar más allá. Tengo que además no solo preocuparme de que los niños cumplan el horario, que sería el monitoreo, sino que saber de qué se trata, por ejemplo, TikTok, cómo funciona TikTok, cuál es su lógica detrás, cómo funciona Fortnite o cómo funciona... por ejemplo, Call of Duty, ¿no es cierto? O a lo mejor a mi hijo le encanta YouTube y le encantaría ser youtuber, ¿no? Entonces, hoy, a ver, ¿por qué te encantaría ser youtuber? ¿De qué se trata? Bueno, y si tú quieres hacer un video en YouTube, ¿qué tipo de video vas a subir? ¿Ah? A lo mejor le encanta cocinar y quiere mostrar recetas, perfecto, ¿no? Bueno, si te hace entonces un canal de recetas, qué filtros vamos a poner o cómo vamos a ver la seguridad, ¿no es cierto?, de esa receta. Y por lo tanto, aquí lo importante es, por un lado, reglas claras, pero acordadas con ellos, ¿ya?, que le hagan sentido, formar en los niños y en uno mismo, ¿ya?, estas competencias digitales, el ser realmente alfabetos digitales, o sea, entender la lógica detrás de las redes y formar en el pensamiento crítico. Hoy día yo diría que muchas veces tenemos niños criticones, pero no críticos. Es decir, que son exigentes, que quieren que todo funcione bien, pero que frente a un contenido ideológico, por ejemplo, ideologizado, o a una noticia falsa, como que lo tragan, ¿no? No lo discriminan. Entonces, formar en eso. Y ahí el estilo parental que funciona mejor, volviendo a esto de la investigación, es un estilo parental que no es, por supuesto, ni autoritario, ni tampoco permisivo, ¿no es cierto?, sino algo intermedio, ¿ya? Podríamos decir un estilo más, bueno, los españoles le llaman tutelado, donde en el fondo yo voy acompañando al niño y por lo tanto yo soy un catalizador de la experiencia de este niño. Traer la tecnología como tema de conversación, ¿ya? Conversar en la mesa sobre las series que ellos están viendo. A ver qué serie estás viendo. Bueno, ¿y qué te parece esa serie? ¿Te aporta en algo? ¿Qué crees tú? ¿No? O ver a lo mejor videos, como digo, de TikTok que el niño está viendo y comentarlos con él. Bueno, ¿y qué te parece este video? ¿Por qué esto te parece bien o te parece mal? O en los videojuegos, cuando hablan, en un videojuego alguien puede hablar con un desconocido. Entonces, ¿tú crees que está bien eso o no? Cuando alguien es desconocido, o sea, traerlo a la mesa como al tema de conversación, generar, como decía, acuerdos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ¿a qué horas se va a navegar por Internet, ¿no? Es decir, ¿a qué hora vamos a meter al celular para meterme a las redes sociales? ¿Dónde? No solo la hora, sino que el lugar. Es muy conveniente o recomendable que todas estas cosas, como videojuegos y redes sociales, ojalá los niños, sobre todo los niños, claro, los adolescentes ya va buscando su espacio, pero mientras más se pueda, que estén en lugares comunes, en una sala de estar, en la cocina, en el living, porque eso hace que el niño aterrice y no pierda el contacto con la realidad, no pierda horas y horas, ¿no es cierto?, metido en las redes, como que aterrice, y además
resulta que el hermano a lo mejor va a querer usar la televisión donde el otro está jugando, va a querer usarla para otra cosa, o a lo mejor hay un niño que lo invita a jugar un juego de mesa, y por lo tanto como que obliga también a que los niños, como les digo, aterricen como a la realidad y se pongan de acuerdo con los hermanos y por lo tanto no se aíslen. Eh, es importante generar confianza con los hijos para que frente a una situación de, como decía, un desconocido o frente a un ciberbullying, ¿ya? El niño tenga la confianza de hablar con ustedes. Eso es muy importante. Entonces, el diálogo, la conversación es clave en esta supervisión. No ser como mamás helicópteros, es decir, que están arriba, pero como monitoreando, pero que no conversan de los temas con los niños, ¿ya? Sino que más bien a partir del diálogo, ir generando estos criterios, generar acuerdos y conversar de estos temas. Otra temática a conversar, la amistad. Hoy día, ¿tus amigos online son realmente tus amigos? ¿Cuáles son realmente tus amigos y cuáles no? Tienes 200 contactos, de esos cuáles realmente acudiría en caso de problemas, etc. Entonces, eso, mediador educativo, activo, ¿ya? Desde la conversación y formar también en estas competencias y habilidades críticas. Adelantarse a los temas. Si yo sé que el juego del calamar está haciendo boom, ¿no es cierto? Y mi hijo no se ha metido en eso, bueno, ver a lo mejor el tráiler, ver de qué se trata, leer, para ahí decir, bueno, mejor no vean esta serie, ¿no es cierto? Y así poder prevenir. Y también formar en como estas normas de etiqueta, ¿no? Las net etiquetas que se llaman, o ciudadanía digital, ¿ya? Las etiquetas básicas, o sea, el respeto por el otro, la empatía hacia el otro, que hoy día falta mucho, aprender a escribir un mail, que es distinto a escribir un WhatsApp, etcétera. Ahí yo creo que también hay un punto importante que es aprender a respetar el derecho a la intimidad, ¿no? Porque a veces no lo respetamos nosotros mismos para nosotros, pero también vemos muchos jóvenes que publican cosas de otros o fotos de otros que Claro. también después terminan afectando la intimidad. Y uno lo puede relacionar mucho con la virtud del pudor, como también como padres podemos enseñarles la importancia de descubrir ese mundo interior y que uno se lo devela a aquellos amigos que son de verdad, aquellas personas con las cuales uno tiene confianza y que eso en las redes también se pierde mucho, ¿no? Se pierde esa intimidad, se pierde también esa virtud del pudor y creo que es un punto también importante para trabajar como padres, haciéndole ver a nuestros hijos la importancia de este tema. Y para ir terminando en breve, me gustaría, y sobre todo a raíz de lo que comentabas del juego del calamar, es verdad que vemos muchos contenidos en Netflix o en los videojuegos, que es verdad que ponen una edad, cierta edad a partir de la cual se podría ver. Pero cuando uno ve esos contenidos, ve escenas de violencia, escenas hipersexualizadas, entonces, ¿cuál es el impacto que hoy en día vos estás viendo en niños y jóvenes que a pesar de que respetan también esta edad a partir del cual se puede ver, vemos escenas de mucha violencia y escenas hipersexualidades que terminan afectando, como vos decías también antes, este desarrollo vital de los niños y jóvenes? Sí, bueno, respecto del pudor, lo último es decir que hoy día está mal visto el pudor, ¿no es cierto? Muchas veces la gente lo encuentra como algo negativo, pero la verdad es que el pudor nos protege. ¿Y qué es lo que protege? Efectivamente, nuestra intimidad. Y en eso también un llamado a los papás a ellos ser ejemplo, a no publicar todo en las redes, sino que ellos también ser el ejemplo, ¿no? Y en el caso de esta serie, El Juego del Calamar, u otras series que han aparecido, efectivamente responde, yo me he preguntado también, ¿por qué hoy día aparecen este tipo de series? ¿Por qué llegamos a este nivel de exposición, a este nivel de violencia explícita? Entonces, ¿por qué hemos llegado a esto, no? Y también me he preguntado, a propósito de esta serie, qué increíble que los niños que lo han visto se queden viéndola. O sea,
No sé si ustedes la han visto, pero en el fondo esta serie es coreana y trata de unas personas que se han quedado desocupadas, desempleadas, necesitan dinero y entonces se les llama a jugar a un juego donde se les encandila con una alta suma de dinero, pero al entrar a este juego que no saben de qué se trata, empiezan a hacer juegos con nombres de juegos de niños, entre comillas, pero la verdad es que es un juego donde para ganar tienen que matar a los demás. Y se muestra eso de manera cruda, con sangre, con todo, ¿no? Y lo increíble es que el niño se quede viéndolo, entonces, y no salga arrancando, ¿no? Uno lo ve y la verdad es que es desagradable, es atroz, es para salir arrancando. Entonces, ¿qué hemos hecho? Que hemos desensibilizado a nuestros niños, ¿ya? Y nos hemos ido acostumbrando a este tipo de contenidos. No sé si te acuerdas, Rocío, de una serie que también fue muy famosa hace unos 5 años, 6 años atrás, que era 13 Reasons Why, ¿no es cierto?, de esta adolescente que grababa unos cassettes, se había suicidado y cada cassette hablaba de una razón por la cual se había suicidado. Acto seguido de eso, los psicólogos clínicos se volvieron locos porque se encontraban con niños y niñas que, ante una depresión, ¿no es cierto?, tenían como intentos o ideación también suicida, acudiendo a esta misma estrategia de la serie. Estos como mismos cassettes, son la misma idea. Entonces, ¿cuál es el impacto que nos puede generar este videojuego, o sea, esta serie, perdón? Ya se ha visto, por ejemplo, en España, ¿no es cierto?, que en los recreos, ¿ya? Y en otros países también, en los recreos los niños empiezan a jugar en este juego. El niño no lo va a entender como lo entendemos nosotros. Un niño que ve la serie, aunque vea lo mismo, la misma violencia, la misma sangre, no tiene el mismo pensamiento que nosotros, son mucho más concretos, su desarrollo neurológico, ¿no es cierto?, desarrollo cognitivo está inmaduro, y por lo tanto lo va a interpretar como niño. Entonces, bueno, está jugando, ¿no? Entonces, en los recreos se ha visto que los niños empiezan a jugar y a veces en su juego, en su fantasía, caen en estas conductas violentas. Y por lo tanto, el mayor efecto, pienso yo, es que puede sensibilizarnos frente a la violencia y puede creer que la violencia es un juego y que los niños juegan, ¿no es cierto?, a matarse y que por lo tanto eso, que es un juego y que se justifica, ¿no? Entonces, frente a eso, es importante hacerle las preguntas a los niños. Si un niño ya la vio, si usted tiene un hijo que ya vio un capítulo de la serie, parar, ¿no es cierto?, y preguntarle, ¿qué te llamó la atención de la trama de la serie? ¿Qué mensaje crees tú que transmite a su edad? Obviamente un adolescente va a decir algo distinto que un niño más pequeño, ¿no? ¿Aporta un mensaje? ¿Qué te aporta, ¿no es cierto? Y ya los adolescentes, bueno, ¿cuál es el mensaje que tú crees que hay detrás? ¿Verías esta serie con un adulto, con tus papás? Sí, no, ¿por qué? ¿No? Los niños también pasa, ¿no es cierto?, que esto se ha visto, las noticias además lo han dicho, ¿no? Los niños no son capaces de separar adecuadamente la fantasía de la realidad. Y por eso también los videojuegos son tan atractivos. Entonces, frente a un juego así, o sea, frente a esta serie y que plantea juegos, el niño puede confundirse y puede ver en un juego algo que no lo es, que no es un juego, y por lo tanto caer en esta conducta violenta y en esta distorsión de la realidad. Te queremos agradecer muchísimo, Adriana, por haber compartido con nosotros esta charla y por todos los consejos y sugerencias que nos diste. Y también me quedo pensando como madre, desde este lugar positivo, la importancia que tenemos de educar la mirada, ¿no? De aprender a darnos este tiempo para conversar con nuestros hijos, para estar cerca de ellos. Sobre todo que en las familias no todos los hijos son iguales, entonces con cada uno tendremos que ver qué criterio vamos a ir aplicando según el grado de madurez, según los intereses que tengan.
Y también me quedo pensando, para mí particularmente como madre, la importancia del ejemplo. Hablaste también y sabemos que nuestros hijos aprenden mucho más de lo que ven de nosotros, de lo que siempre estamos repitiendo. Entonces, esto también es un llamado a atención para nosotros los padres, para empezar nosotros haciendo un uso responsable de la tecnología y que ellos puedan ver también en nosotros ese ejemplo para poder vivirlo de la misma manera. Así que agradecerte mucho por este tiempo y por todos los consejos que nos diste. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ustedes. Encantada.